Imagina un abismo líquido que guarda más agua dulce que cualquier otro lugar en la Tierra, un lago tan profundo que, si te sumergieras hasta el fondo, sería como atravesar capas de tiempo, secretos y eras olvidadas. Ese lugar existe, no está en otro planeta, sino aquí mismo, escondido en Siberia. El lago Baikal no es solo el más profundo del mundo, es una bóveda natural de misterios que desafían a los científicos, aterrorizan a los exploradores y alimentan leyendas que parecen venir de otro universo. Y la pregunta que casi nadie se atreve a hacer es, ¿qué existe realmente en sus profundidades prohibidas? A lo largo de miles de años, las culturas antiguas ya lo llamaban el ojo azul de la Tierra, creyendo que sus reflejos eran portales hacia otros mundos. Pero, ¿qué podría justificar tal reverencia? Fósiles de criaturas desconocidas, registros de fenómenos inexplicables, relatos de luces sumergidas que bailan bajo el agua como si fueran naves de otro planeta. ¿Y si el Baikal no fuera solo un lago? ¿Y si fuera una frontera entre nuestro mundo y algo que la ciencia aún no se ha atrevido a nombrar? La geología lo confirma. Baikal tiene más de 25 millones de años, siendo el lago más antiguo del planeta. Pero lo que nadie explica es cómo logró preservar especies que no existen en ningún otro lugar de la Tierra, como si fuera un laboratorio natural aislado del resto del mundo. ¿Qué ocurriría si descubriéramos que algunas de esas formas de vida no son solo fósiles vivientes, sino testigos de algo que antecede a la propia humanidad? En los archivos olvidados de la Unión Soviética existen registros de operaciones secretas en el Baikal durante la Guerra Fría. Militares rusos relataron encuentros con entidades subacuáticas humanoides, descritas como gigantes plateados que se movían con una velocidad imposible para la física humana. Esos informes fueron clasificados como ultrasecretos, pero algunos fragmentos se filtraron. La pregunta es, ¿por qué ejércitos entrenados temerían sumergirse en las aguas de un lago? ¿Qué encontraron realmente allá abajo? Exploradores locales hablan de ruinas sumergidas, estructuras que recuerdan templos o ciudades hundidas. No estamos hablando de leyendas vagas, sino de formaciones geométricas vistas por buzos que juran no volver jamás. La semejanza con culturas desaparecidas, como las de la antigua Eurasia, hace que muchos crean que el Baikal podría ocultar vestigios de una civilización perdida, sepultada bajo toneladas de agua helada. ¿Qué sucedería si, algún día, esa ciudad emergiera nuevamente? Pero el Baikal no guarda solo secretos arqueológicos. Extraños relatos de ovnis surgen repetidamente, y no solo sobrevolando la región, sino emergiendo y sumergiéndose en sus aguas profundas. Testigos afirman que los objetos no sufren resistencia, como si dominaran una tecnología capaz de doblar las leyes de la física. Algunos investigadores sugieren que el lago sería un punto de entrada hacia bases alienígenas. Otros se atreven a decir que el propio Baikal es un mecanismo natural construido para ocultar algo aún más antiguo. Y entonces surge la pregunta inevitable: si el Baikal concentra el 20% de toda el agua dulce líquida del planeta, ¿quién o qué estaría interesado en controlarlo? ¿Estamos hablando de una disputa silenciosa por un recurso vital, o de algo mucho mayor, como el control de un portal interdimensional escondido en las profundidades? La verdad es que casi nadie está dispuesto a buscar respuestas, y quienes lo intentaron, muchas veces, no regresaron para contarlo. Existen historias de barcos que desaparecieron sin dejar rastro, de olas gigantes que aparecen de la nada en aguas tranquilas, y de agujeros circulares en el hielo que parecen perforados por fuerzas externas. ¿Serían pruebas secretas, o señales de que algo de otro mundo se mueve bajo la superficie? Cada invierno riguroso, el hielo del Baikal cruje como si ocultara un corazón palpitante, recordando a quienes se atreven a escuchar que el lago está vivo, y que no le gusta ser perturbado. En la década de 1980, 7 buzos soviéticos desaparecieron misteriosamente durante una operación en el lago. Los registros oficiales afirman que fue un accidente causado por la presión y el frío extremo, pero testigos internos revelan otra versión. Todos habrían visto a esas entidades subacuáticas humanoides, y, al intentar capturarlas, fueron repelidos por una fuerza invisible que lanzó a los soldados de vuelta a la superficie en segundos. Solo algunos sobrevivieron, mutilados y aterrorizados.
Todo esto nos lleva a una pregunta que ningún científico consigue responder. ¿Será que el Baikal no es solo un lago, sino un archivo vivo de la propia Tierra, guardando secretos que desafían no solo la historia humana, sino el destino de nuestra civilización? Tal vez por eso tantos gobiernos evitan investigarlo a fondo, y tal vez esa sea la razón por la cual estás escuchando este video ahora, porque hay cosas que nunca llegan al conocimiento del público, y el lago Baikal es una de ellas. Entonces imagina, por un instante, que el lago Baikal no sea solo una maravilla natural, sino un relicario de información que atraviesa eras. ¿Cómo explicar que sus aguas guarden microorganismos desconocidos, capaces de resistir condiciones extremas, como si hubieran sido moldeados para sobrevivir a catástrofes planetarias? Científicos que estudian estas formas de vida susurran, en informes no publicados, que podrían tener origen extraterrestre, pero el detalle más perturbador es otro. Algunos de ellos parecen portar códigos genéticos que no corresponden a ningún patrón conocido en la biología terrestre, y no es solo la biología lo que causa asombro. En 2009, un grupo de buzos documentó sonidos enigmáticos que provenían de las profundidades. No eran ruidos comunes de desplazamiento de agua o del hielo, sino ecos organizados, casi como si alguien o algo estuviera comunicándose. La grabación fue clasificada como ruido ambiental, pero quienes la escucharon aseguran, aquello se parecía más a un canto antiguo, un idioma olvidado que jamás debería resonar de nuevo. Algunos estudiosos se atreven a asociar el Baikal con antiguas escrituras de Asia Central que hablan de portales acuáticos hacia mundos inferiores, textos que describen guardianes de plata que protegen el camino. ¿Coincidencia con los relatos soviéticos? ¿O prueba de que las leyendas, una vez más, tenían razón y que la ciencia solo tropieza donde la tradición ya había advertido? También está la extraña cuestión de las luces que aparecen en el cielo sobre el Baikal. Muchos habitantes afirman que no vienen de afuera, sino de dentro del lago, atravesando kilómetros de agua como si ésta no existiera. ¿Cómo es posible que objetos desconocidos crucen materia sólida y densa sin sufrir impacto? ¿Estamos ante una tecnología que manipula no solo el espacio, sino también el tiempo? Si observas el Baikal desde el espacio, notarás que su forma se asemeja a una cicatriz gigantesca cortando Siberia, y eso es exactamente lo que creen los geólogos, que es una grieta continental en formación, un lugar donde la Tierra literalmente se abre. Pero, ¿y si ese proceso no fuera solo geológico? ¿Y si fuera un mecanismo natural usado por inteligencias antiguas para ocultarse? ¿No sería el Baikal, en realidad, un ojo observando silenciosamente a la humanidad? Los pueblos indígenas de la región decían que el Baikal nunca debía ser perturbado, pues era morada de espíritus que castigaban a los curiosos. Hoy, en pleno siglo XXI, la ciencia repite el mismo mensaje, pero con otras palabras. No sabemos qué hay en las profundidades, no tenemos tecnología para explorarlo con seguridad. Detrás del barniz racional, se esconde un miedo antiguo, el miedo a despertar algo que no debería ser tocado, y entonces surge la paradoja final: cuanto más intentamos entender el Baikal, más se revela como un enigma infranqueable. El lago más estudiado del mundo es, al mismo tiempo, el más desconocido. Cada expedición trae respuestas que generan aún más preguntas. Es como si existiera una inteligencia detrás de todo, conduciendo la curiosidad humana hasta cierto punto, pero sin permitir nunca el acceso completo al secreto. Si el Baikal es realmente un portal, una prisión o un relicario de civilizaciones desaparecidas, quizá nunca lo sepamos, pero una cosa es segura: guarda algo que no pertenece solo a nuestro mundo, algo que, si fuera revelado, podría cambiar no solo la historia, sino la propia identidad de la humanidad. Y tal vez por eso gobiernos, científicos e incluso exploradores prefieren el silencio. Ahora, piensa conmigo, ¿cuántos misterios semejantes están escondidos en otros lugares del planeta, disfrazados como simples paisajes naturales? ¿Cuántos secretos nos han sido negados porque nunca nos atrevimos a mirar lo suficientemente profundo? El Baikal es solo uno de los portales, y, si llegaste hasta aquí,
Ya formas parte de ese selecto grupo que sabe que el mundo que nos contaron es solo una superficie frágil sobre abismos mucho más profundos. Gracias por ver este video, y ahora YouTube te está recomendando dos más exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro de los videos de nuestro canal.